intercambios errantes en ese naufragio de la imposibilidad. Bueno, ahora estamos con el profesor Enanul, vamos a hablar un poco de su libro. Bueno, el profesor Enanul es profesor, licenciado en filosofía, también es doctor en literatura comparada, entre otras cosas, también es escritor de varios libros, entre ellos eh, Cuestión de Imágenes y este libro que tenemos acá, Rituales de la Percepción. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar del ciclo de conversaciones, charlas de encuentro. Una alegría siempre continuar las conversaciones que venimos desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí, bueno, para mí es un lujo, aparte de haber sido tu alumno, también fui al cripto en estética muchos años, así que creo que nos merecíamos, ¿no? Un Sí, intercambio de sí, esta claro. manera. Así que bueno, y aparte estoy muy contento porque veo, muchas de tus producciones hay un aire sistemático, pero bueno, en este texto se encuentra, en este libro, Ujú, se encuentra muy presente, ¿no? Desde la primera página uno puede ver una disquisición epistemológica, si se quiere, ujú. metodológica, y después vas sistematizando este concepto de rituales de la percepción, ¿no? Exacto. Sí, sí, fue, como te decía hace un rato, fuera de cámara. Este, Tal vez lo más difícil, lo más lindo también para mí, fue poder escribir mucho más sistemáticamente de lo que yo normalmente escribo. Digamos, una de las cosas que siempre me pasaban era que en términos de escritura, mi escritura era más bien asistemática, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas más complicadas. En este caso, como vos bien señalás, en torno a la idea del ritual de la percepción, pude encontrar como un eje metodológico que me permitió eh, desarrollar algunas puntas que yo venía trabajando, pensando más sueltas, y que encontraron porque bueno, pude encontrar a partir de la idea del ritual de la percepción un modo de aglutinar, ¿no? Esas cosas que estaban dispersas. Digamos que no me gusta mucho hablar de metodología ni de epistemología, por razones teórico-políticas. Digamos que el concepto de rituales de la percepción ayudó a darle, a aglutinar una heurística de trabajo que venía desarrollando, ¿no? Una heurística en el sentido de que no es un método que anticipa todo aquello que va a venir, pero sí es un modo de ir abriendo camino, desbrozando ciertas dificultades a partir de algo que permite un juego de analogías, ¿no? Me gusta más pensar en términos de que hacer filosofía, como hacemos nosotros, es ir construyendo heurísticas del saber y no epistemologías o metodologías del conocimiento. Así que sí, nada, muy contento con eso, muy contento con haber encontrado esa idea de rituales de la percepción, que me sirvió para pensar dos cosas que yo venía pensando, pero que estaban separadas hasta ese momento, que eran la idea de una potencia revolucionaria del arte, por un lado, y las condiciones de distribución técnica del otro, ¿no? Tratar de pensar juntas esas dos cosas, tratar de pensarlas no como exteriores, no como partes de territorios diferentes, sino tratar de pensar cómo la potencia revolucionaria del arte está inscrita también en las formas normalizadoras de la técnica. Entonces, en ese sentido, la idea de rituales me ayudó a pensar eso en conjunto. Sí, a mí me pareció interesante el cruce que haces entre rituales y agenciamiento, ¿no? Creo que la palabra agenciamiento viene a dar cuenta de esta inmanencia, ¿no? Ujú. Estas reglas inmanentes con carácter performático que acompañan y atraviesan las producciones técnicas. Exacto, sí, sí, me interesó eso, me interesó pensar, ¿no? Dentro de esto que es un agenciamiento. Creo que lo que decís está súper bien, porque nada, me interesaba tratar de pensar siempre en el interior del agenciamiento, no pensar en la inmanencia del agenciamiento, cómo, cómo poder dar cuenta de las múltiples y las diversas variabilidades en las que se manifiesta un agenciamiento social. Tomando esa idea, claro, de la filosofía de Gilles Deleuze, sobre todo,
teniendo en cuenta que el agenciamiento dicen Deleuze y Claire Barnett, en verdad los dos, tanto él como ella. Bueno, Sueli Rodney también, otra filósofa brasileña muy importante, muestran que un agenciamiento es el modo de dispersión de lo heterogéneo, no es la reunión, no es la unidad de lo que es idéntico, sino más bien el modo de distribución de las heterogeneidades. A mí eso siempre me interesó. Y bueno, ¿qué más heterogéneo, no? Por lo menos en principio, que pensar el arte y la técnica como formando parte de ese mismo agenciamiento, de la inmanencia, como vos dijiste, del agenciamiento. Y ahí fue donde, bueno, la idea del ritual de la percepción me sirvió como ese aglutinante para pensar esos extremos que a veces aparecen como tan diferentes del arte y la técnica, pensándolos ambos, arte y técnica, como formas rituales, como formas de ritualización, ¿no? Pensar que cuando uno está frente a su computadora o con su teléfono celular o con la máquina de escribir o con la televisión o yendo al cine, con cualquiera de estos dispositivos y o aparatos técnicos, en verdad lo que estamos haciendo es participar de un ritual, participar de una forma ritualizada que determina el modo en que podemos percibir la normalidad del mundo. Entonces fue una categoría que por un lado me ayudó a pensar eso, a pensar cómo en realidad la técnica no es algo extraño ni extranjero a la ritualización performática, como vos bien lo decís, ¿no? Porque la técnica produce cosas, hace producciones, no es que da cuenta de algo que ya está hecho, sino que performatiza en el sentido de que produce aquello que va a aparecer a partir de sus propios procedimientos, de sus propias reglas. Entonces ahí fue que, insisto, la idea ritual me permitió ir como aglutinando esta idea de performatividad, de productividad, de normalización, en función de no salirme por fuera del agenciamiento, ni hacer una presentación maniquea de técnicas buenas, técnicas malas, etc. No. Lo que tendríamos son formas ritualizadas con reglas que prescriben nuestros modos de actuar. Y dentro del arte quedaba involucrado también dentro de esas reglas ritualizadas, o formaba parte de las reglas ritualizadas de la técnica, en tanto y en cuanto las hacía visibles, las ponía en juego, las cuestionaba, las hacía visibles, las ponía en juego, pero nunca desde fuera del agenciamiento, sino como parte mismo de las tensiones que el agenciamiento iba produciendo. Claro, eso también es interesante ver la propuesta del libro, porque muchas veces cuando se habla de la técnica, muchas veces uno cae en posiciones, digo porque a veces es del sentido común, ¿no? También porque bueno, hay discursos que atraviesan a la sociedad, a la cultura, uno muchas veces cae en cuestiones tecnófilas o tecnófogas, de pensar de que la técnica es algo negativo, puramente negativo para una esencia humana que tiene que perdurar, o en algunos casos se entabla una afiliación con la técnica, pensando de que la técnica vendría a mejorar la condición humana, ¿no? Mejorar esta carencia que el cuerpo humano tiene por esencia. Entonces, eso me pareció interesante el libro porque permite problematizar inclusive estas dos posiciones y pensar en el entre, ¿no? No, ni lo uno ni lo otro, sino ver cómo en ciertas disposiciones el cuerpo queda confinado en estos rituales de la percepción, digo el cuerpo porque es una experiencia que queda totalmente condicionada por estos límites que impone la regla, o en algunos casos implica un gesto de transgresión, ¿no? Un gesto de, no me gusta la palabra liberación, pero implica un gesto de romper la regla, ¿no? Sí. De irrumpir este sistema arreglado, axiológico, que muchas veces generan círculos cerrados. Sí, bueno, varias cosas de lo que está diciendo que me parecen súper interesantes, ¿no? Primero, sí, ni tecnofobia, ni tecnofilia, ni amor a la técnica, ni odio a la técnica. En todo caso, la técnica es expresión de nuestro agenciamiento social. No está por fuera del agenciamiento social. Tampoco lo determina, es expresión del agenciamiento social. O sea, la pregunta es, ¿por qué nuestro agenciamiento social precisa de computadoras? ¿Por qué precisamos sacar fotos? ¿Por qué precisamos máquinas de escribir? ¿Por qué?
qué es lo que hicieron necesarias, qué condiciones hicieron necesarias el surgimiento de esos aparatos técnicos. ¿Por qué los griegos no precisaban sacar fotos? ¿Por qué los primeros modernos no precisaban máquinas de escribir? ¿Por qué? Digamos que desde el punto de vista de la configuración técnica hay aparatos técnicos que usamos nosotros que son muy sencillos, no siempre decimos lo mismo. La cámara fotográfica es tal vez de los aparatos neoliberales el más sencillo de todos. Lo hubiese podido descubrir cualquiera. Platón lo podría haber descubierto, porque al final no es más que la acción de la luz sobre placas sensibles, sobre materiales sensibles, procedimientos químicos muy sencillos. Sin embargo, no existe la foto antes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le hizo necesaria? ¿Bajo qué exigencia la foto tuvo que nacer? No es que nació porque sí, nació en el contexto de este agenciamiento social y no en otro. Entonces, ahí está esta expresión, ¿no? De que el ritual viene a dar cuenta de las condiciones de un aparecer, ¿no? Exactamente. Iba a decir posibilidad. Sí, no, pero podemos ser las condiciones históricas del aparecer, ¿no? Más a lo Foucault. Podemos decir que, y de hecho Foucault está todo el tiempo atravesando este libro, ¿no? Un ritual es una forma de pensar las condiciones históricas del aparecer. Esto es interesante porque el aparecer no es algo natural, no es algo que se da. El aparecer siempre está construido, constituido políticamente. No hay un aparecer por un lado y la política por el otro, sino que todo lo que aparece está ya ritualizado políticamente. Están contaminados. No sé si contaminados, ¿no? Porque inclusive la idea de contaminado mar por ahí nos llevaría a pensar que hay un lugar de no contaminación, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, si nos sacamos la política y si nos sacamos la técnica, tendríamos una percepción pura, una percepción neutra. No está contaminada, es así. No hay otra forma, la percepción siempre está configurada o constituida técnico-políticamente, ¿no? Eso me parece interesante. Y lo otro interesante que estabas diciendo es, y continuando con esto que estamos señalando, no hay un afuera técnico del hombre. El hombre es un animal técnico. No hay un espacio en el que el hombre se encuentre como no técnico. Hablar es formar parte de un dispositivo técnico en el que tuvimos que aprender a ritualizar nuestro cuerpo, porque hay otra cosa muy linda que dijiste, que siempre pasan por los cuerpos, los rituales. Hablar no es algo obvio, no es algo natural. Esto hablar, mover las cuerdas vocales de un modo tal que podamos vocalizar o pronunciar palabras o decir cosas y con eso dirigirnos al mundo. Eso es técnico. Ese es un procedimiento técnico que hicimos sobre nuestro cuerpo. Precisamos parar de un modo, hablar a una determinada altura de voz, a una determinada velocidad. Si hablamos muy rápido no se nos entiende, si hablamos muy despacio no se nos entiende, muy lento, muy rápido. O sea, somos animales técnicos. No es que la técnica es exterior a lo humano. La técnica constituye parte de este modo de existir humano. Entonces, el libro también lo que quiero pensar es cómo la técnica va constituyendo nuestra humanidad, cómo la técnica va configurando los límites en los que nuestros cuerpos se producen, los límites en los que el mundo de nuestros cuerpos se producen, etc. Y para no usar la palabra transgresión, vos que sos derridiano y que venís de ese lado, es lindo usar la palabra impugnación, el arte como impugnación, que es algo que usa mucho Blanchot, ¿no? Porque permite la afirmación de lo que se diferencia. La impugnación es el estar en pugna en el interior de algo, ¿no? La transgresión por ahí supone ir un más allá, pasar al otro lado. Claro. Pensar de que hay un afuera, digamos. Pensar que hay un afuera. La impugnación, Blanchot lo usa mucho en el sentido de que la impugnación nos permite pensar el conflicto sin hacia afuera. Siempre estamos en la pugna interiorizada de algo. Entonces me parece que la tensión entre arte y técnica no es la tensión entre una afuera y una adentro. Es una pugna interiorizada dentro de cada agenciamiento social. Interesante. Y ahora, ¿cómo? También en tu libro señalas de que está la posibilidad de un devenir técnico y de un devenir artístico. ¿Cómo se daría al interior de la cultura ese devenir? Sí, creo que hay, por un lado... Bueno, el libro se escribió hace
2 años ya, se publicó hace 2 años, se escribió hace 3. Ya hay algunas cosas que están cambiando en el modo en que yo tengo de pensar. Por suerte estoy también desplazándome sin alejarme. Creo que la idea de ritual de percepción está muy bien. Pero bueno, por ahí cuando me releo, cuando hablo con gente que leyó el libro, me doy cuenta que la idea de devenir técnico y devenir artístico quedó como muy binaria por ahí, ¿no? Sí, sí. A mí me hizo acordar los señalamientos que le hacen a la lectura que hace Deleuze de Nietzsche, ¿no? Lo activo y lo reactivo, Claro. que fuesen dos modalidades Claro. que se pueden separar una de la otra. Sí, creo que no se pueden separar una de la otra. Sí, eso está muy bien lo que está diciendo. Creo que el devenir artístico y el devenir técnico no son opuestos, sino que son más a lo avivado, digamos, ¿no? Sí. Son tensiones dentro de un mismo movimiento. Claro, sí. No es que hay un movimiento hacia un lado y un movimiento hacia el otro, sino que hay una tensión que articula esos dos movimientos. Claro, porque vos fíjate que cuando yo leí el libro, una de las preguntas que pensaba es cómo, o sea, hacer esa distinción cuando se habla de industria cultural, por ejemplo, en donde nosotros sabemos de que, bueno, el arte contemporáneo está muy atravesado por esto, la música, ciertas producciones culturales tienden a cierta industrialización en donde la regla del juego explícitamente implica capitalismo, implica devenir técnico. Sí, el caso de la industria cultural para mí sería un caso que no genera dudas en esto que estamos diciendo. Digamos que es el extremo en el que el arte se encolumna detrás de un devenir técnico, ¿no? Un devenir técnico. Cuando hay un devenir técnico, lo que quiero decir es que hay un devenir que afirma la necesidad, afirma el carácter único de las reglas rituales, ¿no? Si la percepción está siempre ritualizada y si la percepción siempre es el resultado de la aplicación y de la prescripción de estas reglas, lo que sostengo es que el devenir técnico es el modo extremo en que esa regla dice lo que tiene que aparecer y no hay otra posibilidad. Si querés, digamos, sería el extremo fascista de un agenciamiento social. La regla determina absolutamente los modos de aparecer. Creo que la industria cultural está de ese lado, ¿no? Claramente. Sí. Creo que la industria cultural lo que quiere es que haya reglas claras, precisas, sin variabilidad, sin impugnación. En términos de lo que estábamos diciendo hace un rato, la industria cultural es la producción de bienes de consumo que no impugnan al agenciamiento social, ¿no? Y el devenir artístico, por el contrario, es la apuesta por la impugnación, es la apuesta por tratar de estirar las reglas. No hay un fuera de la regla, insisto en esto, no es que el arte produce un fuera de la regla, pero el arte, digamos, Juega con las reglas. juega con la regla, la hace prescribirse. Viste que en el libro, otra cosa interesante para mí, una cosa que estoy haciendo bastante, digamos, es casi en un giro bartesiano de mis propias investigaciones, tratar de darle rosca, vueltas y medias vueltas a algunas palabras. Y una de esas palabras claves del libro es prescripción, ¿no? Las reglas prescriben, dice el libro. Pero prescripción, además de dar las reglas, de decirnos cómo tenemos que actuar, también tiene el sentido jurídico de que algo se agota, de que está prescripto, de que ya no se puede hacer nada con ello. Queda confinado. Queda confinado. Es interesante eso porque a mí me pasaba cuando leía tu libro, pensaba, claro, o sea, hay un fuerte esfuerzo de pensar los efectos, pero en su heterogeneidad, porque muchas veces, bueno, en este devenir técnico, siempre lo que se busca es homogeneizar los efectos en última instancia, ¿no? Exacto. Y que, bueno, los efectos en el sentido concreto, ¿no? No es, Sí. no sé, el efecto implica una experiencia del cuerpo mismo. Entonces, al tener una experiencia reglada, hay en última instancia una experiencia que se confina, ¿no? Tiene que ser de esa manera, no puede ser de otra. Exactamente. Me gusta ese de confinamiento, Omar, me gusta mucho. Me gusta mucho, yo estoy pensando en términos de estado de sitio, de estar en estado de sitio, pero la idea de estar confinados es muy lindo también. Creo que en ese sentido la industria cultural, volviendo a tu pregunta anterior, establece confinamientos del arte. Es un modo confinado de la práctica artística.
El otro día estaba charlando de esas cosas. La gente empieza a hablar sin preocuparse demasiado, como ya formando parte de nuestro sentido común, la idea de que la cultura es un bien de consumo, que los bienes culturales son equiparables a bienes de consumo. Y se empiezan a ver muchos estudios sociológicos, antropológicos, politológicos en torno a la cultura como consumo y el derecho cultural como un derecho a consumir cultura. Y eso es muy complicado, muy problemático, ¿no? Reducir el bien cultural a una forma de consumo. O la idea de gestión cultural también, ¿no? O la idea de gestión cultural. Gestionar la cultura para que llegue a todos, ¿no? Hay que democratizar. Sí, esa idea de democratización y de gestión como parte de los procesos neoliberales, bueno, Foucault otra vez, ¿no? La idea de que hay un capital humano que se puede gestionar y que somos responsables de esa gestión. Llevar eso a la cultura, ¿no? La cultura como modelo empresarial y bueno, la necesidad de gestionar el producto cultural. Entonces, claro, bajo esa determinación, el consumo no quiere variación. La Coca-Cola no quiere ser distinta, quiere que siempre sea la misma Coca-Cola. Quien consume el chicle de menta siempre quiere consumir el mismo chicle de menta. No quiere que haya otra cosa, no quiere variabilidad. El deseo está capturado por el consumo. Entonces cuando decimos industria cultural, ¿viste? Decimos, hay que decirlo, decís captura del deseo. Exacto. Decís captura del deseo. Por eso es lindo lo que estás diciendo del confinamiento, de la industria cultural como confinamiento del deseo. Eso te lo voy a robar. La industria cultural como confinamiento del deseo. Róbenlo. Sí, en donde se afirma una eficiencia, ¿no? También esa expresión tuya me parece muy figurativa, porque lo que está en disputa ya no es si vamos hacia lo verdadero o lo falso. Un poco sigue la línea, ¿no? Del postestructuralismo. No pensar de que se trata de pensar cuáles son las condiciones de posibilidad para que algo sea verdadero o falso, sino maximizar una eficiencia, ¿no? Tratar de que algo funcione de manera efectiva. Sí, pero en estos términos, en el agenciamiento neoliberal, que funcione de forma efectiva quiere decir que no haya variabilidad. Lo efectivo es que no haya cambio, inclusive dentro de la divergencia. Porque el neoliberalismo, la industria cultural neoliberal es eficiente también en ese sentido, produce sus propias divergencias, ¿no? Produce la divergencia. Entonces hay que tener cuidado porque la divergencia también se vuelve un objeto de consumo, ¿no? Yo siempre digo esto, o bueno, me gusta pensarlo así. ¿Qué hace el neoliberalismo para agotar, para confinar, como dijiste vos muy bien, a la divergencia? Y bueno, le inventa un festival. Entonces ahí inventa un festival, se hacen desfiles, hay festivales, ¿no? Festivales de la divergencia de los que tienen el pelo azul. El pelo azul, chico, pues, hagamos el festival. Entonces todos tenemos el pelo azul, todos marchamos una vez al año a favor de los pelos azules y pedimos derechos específicos para los portadores de pelo azul. Listo, se dicta la ley, más o menos, se arreglan las cosas y no ha cambiado nada. Ya está. No se lo incorpora como parte del consumo, pero hace parte del consumo. Entonces hay que tener el espíritu muy abierto, digamos, el pensamiento muy alerta. A mí cuando me dicen festival, yo ya digo, acá ya no hay divergencia, acá hay festivales. Sí. Bueno, eso es una de las, de las invenciones, ¿no? Del neoliberalismo, que permite, de cierta manera, asimilar una diferencia, pero haciendo que juegue las reglas del propio sistema, ¿no? Esta idea, ¿no? De generar resistencia funcional, Claro, sí. Por eso también la palabra resistencia también, ¿no? Es un poco problemática, como se la está explicitando ahora, ¿no? En el contexto contemporáneo, ¿no? Sí, vos que ya me conocés y bueno, y en el libro aparece, pero también en muchas otras de mis intervenciones, ya hace rato que no uso la palabra resistencia o trato de no usarla. Me gusta decir que el arte es una interrupción, o que de lo que se trata no es de interrumpir, sino no de resistir, sino de interrumpir. Esto tiene una historia larga, digamos, ¿no? Porque la idea de resistencia
eh, surge en el interior de la mecánica clásica, ¿no? Se explica el juego de las fuerzas entre los siglos XVI, XVII y XVIII como una relación de oposición, justamente, ¿no? Una fuerza resiste a otra de sentido contrario, entonces uno podía saber cuál era el valor de una fuerza por el valor de la fuerza en sentido contrario que se le oponía. Pero bueno, nunca dejabas de estar entrampado en esta idea de que, bueno, para poder resistir, le tenés que resistir a algo que se te opone. Y esa idea de oposición sabemos que reduce la potencia revolucionaria de la resistencia porque la oposición es oposición a ese algo. Ya en el siglo XIX, la mecánica clásica da lugar a otros tipos de mecánicas, a otras físicas, que no tienen ese concepto de resistencia como clave para pensar las fuerzas, ¿no? La termodinámica, bueno, toda la física del siglo XIX abandonan un poco esa idea de oposición propia de la mecánica clásica. Entonces a mí me gusta pensar, a partir de eso, y sin ser una persona que sepa mucho de física cuántica, pero sí la idea de que más que resistir uno se desvía. La idea de interrupción a mí me sirve también porque interrumpir nada, puede ser desviar, quebrar, poner entre paréntesis, suspender algo, llevarlo hacia otro lugar, apagarlo momentáneamente. Tiene una riqueza semántica la idea de interrupción que me parece mucho más copada que la idea de resistencia, y por otro lado impone la idea de que uno va hacia otro lugar, de que no se opone, de que no hay oposición. La idea de resistencia sigue todavía en la lógica de la oposición. La idea de interrupción escapa de la idea de oposición, y eso es lo que me gusta, me fascina, y por eso trabajo con eso, ¿no? Porque yo digo siempre, ¿qué es el arte? ¿Cómo existe el arte? Bueno, digo, es la interrupción de los flujos normalizados de la sensibilidad. A mí eso me parece interesante, pensar así el arte como una forma de llevar hacia otro lugar la sensibilidad, de construirla desde otro lugar, de producirle otras reglas a la sensibilidad. Por eso la idea de resistencia se ha vuelto funcional, sí. Como vos decís, es una resistencia funcional. Resistimos para que nos den una nueva ley. Queremos leyes. Claro, ¿no? Sí, quien resiste quiere leyes. Corta, ¿no? Un titular para el diario. Un titular para quien resiste quiere leyes. Bueno, después otra curiosidad así que un poco es por este perfume que estamos atravesando, por el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede pensar los rituales en torno a esta cuestión que está muy en boga ahora? Hay gente que está alarmada porque piensa que va a haber un dominio de... Ni es inteligencia ni es artificial, vamos a decirlo así. De estos seres maquínicos, ¿no? Que van a salir a invadir el planeta. Sí, a ver, vuelvo a lo mismo que decíamos hace un rato, ¿no? Ni tecnofilias ni tecnofobias, como me decías vos, sí. Ni odio a la técnica ni amor a la técnica. Y también esto otro, pensar que el hombre es técnico. No hay humanidad que no esté tecnificada, aunque sea a través del lenguaje, ¿no? Empezar por eso, empezar a pensar que el lenguaje es un modo de tecnificar nuestros cuerpos, porque no hablamos naturalmente, hablamos a partir de asumir reglas que nos organizan el cuerpo de otra forma. Entonces, primero, no pensar que hay un lugar mejor fuera de la técnica. Segundo, lo que hay que pensar es ¿por qué esto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué inteligencia artificial? ¿Qué es expresión de qué? ¿Es síntoma de qué la inteligencia artificial? ¿Qué se manifiesta de nosotros a través de esta idea de inteligencia artificial? Porque no es que llegó de afuera la inteligencia artificial, no cayó de una nube, no hubo un choque de cometas y de pronto hubo inteligencia artificial. Lo que llamamos inteligencia artificial es una de las fases del desarrollo de automatización programado del agenciamiento neoliberal, digamos, ¿no? No es que un día nos despertamos y había inteligencia artificial. Hay que hacer la genealogía de la inteligencia artificial para poder comprender qué es lo que está inscrito ahí.
Eso también es importante, porque parece cuando aparece este debate de la inteligencia artificial en estos últimos años, es como que un día nos despertamos y dijimos, uy, mira, hay máquinas que piensan. No, Claro, y se lo plantea en términos morales. en términos morales como si fuera una novedad, como si fuera algo que pasó en la década del 2010. No, no, esto tiene una larga historia. Desde los 70, ¿no? Sí, antes, desde los 50, con las máquinas de Turing. La Segunda Guerra Mundial ya es una guerra computarizada, es una guerra de máquinas. La Segunda Guerra Mundial es guerra de máquinas. Cohetes B-2 de los alemanes lanzados en forma teleguiada hacia la capital de Londres. Ya está, y radares que interceptan misiles. Eso es la Segunda Guerra Mundial. Ya eran inteligentes, digo, esos cohetes. Sí, por inteligencia entendemos una relación de cálculos, porque lo que estamos llamando acá inteligencia artificial es una capacidad de cálculo simplemente, es la potencia del cálculo. Cuando uno habla de estas máquinas de inteligencia artificial, en realidad, ¿qué hacen estas máquinas en el fondo? Y bueno, cálculos velocísimos, Sí, cálculos infinitamente veloces, pero no hacen otra cosa, calculan, y el efecto de ese cálculo se puede manifestar como una imagen visual, como el lanzamiento de una bomba, como una receta médica. El efecto es lo que querramos, pero el funcionamiento es cálculo. Y esto lo digo porque en el fondo, detrás de esta idea de inteligencia artificial, esta inteligencia es puramente utilitaria, está puesta al servicio de la búsqueda de un resultado, de una eficiencia y de una eficacia. Lo que busca esta inteligencia es eficiencia y eficacia, ser más rápido y lograr más cosas. No busca otra. Esto lo digo, a ver, no lo estoy diciendo de la nada. Hay un libro de Eric Sadin, la siliconización del mundo, donde él plantea esto, que bueno, nada, esta inteligencia es utilitaria, es neoliberal. Lo que llamamos inteligencia, en la expresión inteligencia artificial, es nada más que la forma utilitarista de la inteligencia. Quiero un resultado y entonces voy hacia él, lo extraigo el resultado. Pero no vamos a producir otra cosa más que lo que ese utilitarismo neoliberal quiere. Lo que quiere decir es, la inteligencia artificial forma parte de este modelo político del cual tenemos que tratar de desviarnos tanto cuanto podamos. Solo ahí vamos a hacer la interrupción de esa inteligencia. Y digo, a ver, no es artificial, porque ¿qué inteligencia no es artificial? ¿La nuestra sería no artificial? No, la nuestra es un artificio. Todo lo humano es artificio, en el sentido de creación, invención. Nuestra inteligencia, nuestro modo de pensar no es no artificial. Es también un artificio que sirve para producir una relación con el mundo, pero no deja de ser un artificio, una invención. Artificial por oposición a qué? Cuando decimos inteligencia artificial, artificial lo estamos oponiendo a natural, pero no hay una inteligencia natural. Toda inteligencia es de suyo artificial. artificial, sí. El pensamiento es un artificio. No pensamos naturalmente, no es que pensamos como algo propio de nuestra naturaleza. Pensamos a partir de un artificio que hemos ido creando a lo largo de los siglos, de los cuales las máquinas forman parte. Entonces no hay que preocuparse tanto. Hay que en todo caso pensar bajo qué lógica aparece esto que llamamos inteligencia artificial, bajo qué lógica dejamos que algunas máquinas tomen decisiones en lugar de personas, ¿no? En todo caso, el problema al que nos vamos a enfrentar es eso. Pero el problema es qué tipo de agenciamiento social es este que ya no puede tomar decisiones. Porque eso es lo interesante, que en el límite lo que estamos diciendo es que somos incapaces de tomar decisiones. No podemos decidir. No precisamos máquinas que decidan por nosotros. ¿No? Claro, interesante ese punto, ¿no? Para analizar. ¿Cuál sería la nacionalidad que Claro, es una racionalidad instrumental se la que está está poniendo puesta. ahora? La inteligencia artificial, esto que hablábamos del utilitarismo, que Eric Sadin dice, bueno, esto es utilitarismo, es lo que está diciendo, bueno, ¿qué inteligencia es? Instrumental nada más. Es instrumental.
Es una inteligencia instrumental, nada más que esto. Digo, el ojo de halcón. A mí me gusta mucho el tenis. Me encanta ver tenis. Bueno, pero no veo dónde queda la pelotita. Porque esos tipos, esas tipas, le pegan tan fuerte la pelotita. Son cuerpos técnicos, ¿no? El cuerpo de Federer, el cuerpo de Navratilova, el cuerpo de... Son cuerpos técnicos, son pequeños robots de carne, digamos, ¿no? Ese cuerpo no es un cuerpo natural. Nadal se levanta, ¿viste? Y hace 13.000 flexiones a la mañana, toma un jugo proteico y está así, se convirtió en un robot tenístico. Y después, bueno, termina de jugar al tenis, va, no sé, calculo que debe tener su gabinete, ¿no? De masaje artificial. Olvidate, es un robot, no es verdad que es un cuerpo, no es un cuerpo natural lo que quiere decir. Entonces ese tipo le pega, o esa tipa le pega la pelotita de un modo que yo ya no puedo ver. No veo dónde cayó la pelotita. Entonces, ¿cómo sé si el punto es válido o no es válido? No puedo decidir. Sí, sí. Entonces, ¿qué preciso? Una máquina, el ojo de halcón preciso, una máquina que se pone ahí y decide por mí eso que yo ya no puedo decidir, porque ya se volvió una relación técnica. Digo, Nadal es parte de la inteligencia artificial. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Nadal es un cuerpo creado a partir de la idea de inteligencia artificial. Y así como muchos cuerpos también, ¿no? Como muchos cuerpos, en el fútbol se ve un modelo. montón de... En el fútbol, obvio. Messi es un pequeño robotito futbolero, digamos. Sí. ¿No? Ese cuerpo no existe que en la naturaleza. Sí. ¿No? O las modelos o los modelos publicitarios. Son cuerpos técnicos, son productos de la inteligencia artificial. Seres maquínicos. Son seres maquínicos, porque cuando uno piensa en la inteligencia artificial, a ustedes les digo como que están viendo, ¿no? Ustedes piensan en máquinas, pensamos en el celular, pensamos, pero bueno, Kim Basinger, eso porque yo tengo muchos años de edad, no soy una modelo contemporánea, no se me ocurre quién, era bueno, Lali Espósito, o Messi en el fútbol, o Serena Williams en el tenis, son inteligencia artificial. Ellos son parte de la inteligencia artificial porque esos cuerpos no se hacen sino bajo la premisa de una inteligencia artificial, es decir, quiero que tengas el músculo más grande, quiero que tengas una capacidad aeróbica superior, quiero que tengas una resistencia física tal, quiero que midas 2 metros en lugar de 1,80 m. Todo eso, ¿cómo se hace? Con la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, esos cuerpos son seres magníficos, son el resultado, son efectos de la inteligencia artificial. No hay que irse a buscar a las computadoras. Digo esto, Omar, porque, claro, a veces la gente dice, la inteligencia artificial, tengo que estudiar programación, tengo que estudiar cómo funciona realmente las máquinas de silicio. Es dificilísimo, es dificilísimo. Y esa es una parte de la trampa, ¿no? Sí, sí. Es difícil, no lo voy a poder entender nunca. Ay, no, En realidad forma parte de la vida cotidiana. En realidad, claro. Forma parte de nuestra vida cotidiana, sí. Es que, no, estamos acá y lo ves pasar a Nadal y lo ves pasar un robot, o lo ves pasar a Lali Espósito y ves pasar un robot, en el sentido de que esos cuerpos fueron producidos técnicamente, no son cuerpos naturales, no son cuerpos que, no, son artificiales, resultado de una inteligencia puesta a servicio de esa productividad, de la productividad de ese cuerpo. Bueno, y ahora se tornó muy interesante la charla. Ahora sí, para ir cerrando, Dale. profesor Hernán, ¿en dónde la gente puede conseguir su libro? Rituales de la percepción. Se compra en librerías, resalta, se puede pedir también a través de en librerías en general, sí, en librerías, se puede pedir también en la web a través de la página de la editorial de la Universidad Nacional de las Artes, y ahora desde el mes que viene, dentro de 2 meses, también estará disponible en librerías de España, porque nada, por suerte y con mucha alegría, la Universidad Nacional de las Artes está expandiendo su potencia editorial y está empezando a producir libros también para Europa, así que el libro va a estar también desde el mes que viene, 1 o 2 meses en España, así que lo pueden comprar en cualquier librería. Van aquí a las librerías de Salta, a cualquiera de las comunes, no hace falta más que eso,
lo piden y se las damos. Así que bueno, de mi parte agradecerte, profesor, que siempre aprendo algo nuevo con las charlas de ustedes. No, gracias a vos, gracias por invitarme acá a la mañana, aquí a la tacita. A la tacita. Le agradecemos a la tacita que nos permite y a los compañeros de mesa que se bancaron nuestra charla, muchas gracias. Bueno, espero que lo dejen seguir viendo a Omar aquí a trabajar y a hacer sus entrevistas. Muchas gracias.